¿Preguntas? ¿Tú cómo determinas si usar una red neuronal simple o hacer algo de redes neuronales profundas? ¿Cómo es el parámetro que tú tomas para ir por un lado o por otro? Hay dos consejos para eso. Lo primero es siempre partir de lo más simple. Probablemente no necesitamos algo tan complejo para lo que queremos. Y si lo podemos obtener con algo, se hace con algo sencillo. Ahora la complejidad de la red neuronal va a ser dada por el tipo de problema. Por ejemplo, en este caso era bien sencillo porque queríamos algo binario. Era como, ¿es o no es? Pero, por ejemplo, nos podemos encontrar con problemas más complejos como el caso de Wikipedia, po. En Wikipedia no hay alguien categorizando cada cosa que se escriba, pues es algo que lo hace un algoritmo y que pueden ser N categorías. Y para ese caso se necesitaría una red más compleja. En ese caso sería como algo como un K-nearest neighborhood. Ya, pero por ejemplo en este caso, que es un problema bien simple, usar una red neuronal profunda no tiene un costo computacional más alto que haberlo hecho por la red simple, ¿o no? ¿O no Sí, necesariamente? sí tiene un costo computacional más alto. Mientras más capas metemos, quiere decir que necesita sacar más derivadas parciales y tiene que hacer más cálculos, y eso es bien costoso. Entonces hay que tener ojo ahí. Eso. Sí. Gracias. El Johan quiere hacer una pregunta también. Sí. Bueno, y también quería agregar que más del costo computacional se gasta más en la parte de entrenamiento. Una vez que está entrenada, son multiplicaciones de matrices y eso se calcula rápido. Sí. Yo no conocía el Adam. Quiero saber si eso ayuda un poco más a conseguir el mínimo global o cómo evitarías no quedar en un mínimo local. Lo que hace Atom es que, como lo había mencionado antes, nosotros teníamos un hiperparámetro que sería nuestro learning rate. Cuando ese learning rate, que es la velocidad con que bajamos la montaña, es muy bajo, es muy probable que nos quedemos pegados. O también va a depender de cómo estén nuestros datos. Por ejemplo, si tenemos datos que son de 0 a 1 y otros datos que son como de 0 a 10.000, va a ser más probable que nos quedemos en un mínimo local. Que ese mínimo local es como... Imagínense que son como dos... A ver, para ejemplificarlo, para que lo entiendan todos. Ese mínimo local al que se refiere el Johan es que nos quedemos pegados, por ejemplo, acá. Que entienda que este es el mínimo, pero en realidad no es un mínimo. En realidad el mínimo está acá. Lo que va a hacer Adam es que va a modificar el learning rate, o sea, la velocidad con la que bajamos, y va a ser muy poco probable que nos quedemos en un mínimo local. Ya. Va como por ahí, normalizar los datos y usar buenos como algoritmos, o sea, como derivadas de esta gradiente descendente, como en este caso Adam, que nos ayuda un poquito a encontrar ese número, porque lo modifica. Ahí para agregar, antes de Adam, lo que yo conocía que se usaba también era, o sea, entrenar más de una con valores aleatorios. Así empiezas en la superficie desde diferentes puntos. Entonces o sea, si vuelves a mostrar, por ejemplo, la gráfica que tenías, pues, ajá. En el ejemplo que diste, empezamos, por ejemplo, desde el lado izquierdo y fuimos bajando hasta llegar al mínimo global. Entonces luego pudieras tratar de entrenar otra que quizás empieza a la derecha y fíjate que en la derecha no hay ningún mínimo local, entonces probablemente lo consiga más fácil. Entonces puedes probar varios pesos aleatorios al principio, entrenar varias y luego comparar cada una de ellas. Buena. Eso es lo que se hace con Bacho, ¿no? Pero no sé con qué yo lo hacía manual, o sea, yo mandaba a hacer varias de una vez y las comparaba. Sí. Hay una técnica de gradiente descendente que lo que hace es separar por lote nuestros datos y los corre todos a la vez, po. Ajá. Entonces Ok, por ahí probablemente capaz que ocurra eso mismo. sí, probablemente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo voy a hacer una que tiene que ver más, Peter, con lo que tú aspiras con el aprendizaje que estás teniendo. ¿Qué es lo que te llama la atención o qué es lo que quieres lograr con lo que estás entrenando y practicando y aprendiendo?
¿Cuál es como tu proyección a futuro? Pucha, yo siempre he soñado con trabajar para la ciencia. Y creo que este es como el paso que hay que dar para llegar a eso. Siempre me ha gustado me gustaría como trabajar para eso, para poder hacer cosas que realmente van a aportar a la humanidad. Como que por ahí Pero va mi tema. ¿te gustaría así como onda crear modelos que predicen, por ejemplo, un virus o algo así de ese tipo? Claro. O por ejemplo, igual en el sector como legal sirve harto, porque en países como creo que Ecuador era, ya se están usando redes para el tema de como los permisos que necesitan las empresas o temas de plata, cosas más legales. Ya. Y cuando tú lo haces con una máquina, ya no ocurre fraude. Ujú. Acá en Sí. el banco puede ser fraude, po. O predecir qué producto quiere el cliente, qué anda buscando, qué Claro, necesita. por ejemplo, podría ser una buena segmentación, como Sí, ya no hay gente de por medio, no le podéis pagar para hacer cosas raras. Entonces, puta, lo ideal sería que todos lo hagan las máquinas. sí, muy justo. Perfecto. Aquí Felipe Miranda levantó la mano, así que le damos primero la opción a él. De ahí vendrían los siguientes que tengo en la lista. Dele, Felipe. Muchas gracias, Yu. Primero que nada, agradecerte, Pedro. Creo que es súper buena la presentación. Y tengo una duda. ¿Algunos cursos que recomiendas así como para empezar con todo esto, como a meterse un poquito más con Machine Learning, con todo esto, con Deep Learning? ¿Qué recomiendas? Sí, les voy a recomendar uno, se los puedo escribir por Slack, que es uno que hace como el cabecilla de inteligencia artificial de Google, es un chino. Eso los voy a recomendar. Lo que no les recomendaría sería partir por Machine Learning, porque como les comentaba, eso es como más como temas de proceso, es como más de saber qué elegir, más que meterse en la parte del código en sí. Ujú. Ya, Disculpa, vale. Sí, ahí alguien dijo disculpa. no sé si recomendarías primero meterse en Python quizá, Pedro, o no es tan necesario. Es súper necesario, porque en Python hay herramientas que se entienden más fácil. Por ejemplo, toda esta baja que hicimos, esto está escrito de cero, pues no está con frameworks. Pero, por ejemplo, si hubiésemos usado Python, no hubiera dicho así como, ya, ¿qué quería usar? Regresión logística. Y hay un método de regresión logística que recibe W y B, vienen listos los optimizadores, vienen listas las partes para hacer los gráficos, viene todo listo. O sea, Python sí o sí. En la... Sí, porque esta cuestión de TensorFlow es bien distinto y es un poquito más complejo de entender si es que no se vieron las otras cosas antes. Ujú. Don Carlito Inostroza, cuéntenos. Hola, hola. Buena, Pedro. Gracias por la presentación. Estaba súper buena. Oye, tengo una consulta. Yo me acuerdo alguna vez me comentaron que aparte de los cursos también era bueno agarrar algún problema como por hobby y tratar de solucionarlo. ¿Te ha tocado agarrar algún problema que no esté relacionado a un curso, así como hobby y tratar de resolverlo? Esta es primera vez que hago un problema de cero porque lo difícil de esto es que se necesita mucha data. Y Ok. hay páginas, de hecho, Google, varios datasets para juguetear, pero creo que no sería como un problema de cero, po. Entonces aquí, por ejemplo, primera vez que lo hago, lo que me hice fue un Excel que iba a generar los datos de forma ponderada. Y lo estiré y generé 1000 datos, pero esta es primera vez que hago como el proceso completo, incluso de generar la data, porque esto es bien pesadito. Acá Ah, como era un ejemplo, lo generé al azar nomás, pues, con este fórmulas. sería como tu primer cosa fuera de un curso, una cosa así. Claro, así de 0 0, partiendo de la data. Ya, bacán. ¿Y qué tal? Como versus un curso, como que te refuerza todo, ¿no? Sí, y es mucho mejor hacerlo de cero, porque generalmente lo que proveen los cursos es como que pescan los ejemplos más típicos de, por ejemplo, esta cuestión que tú escribí un número y te dice qué número es, pues, ¿cachai? Pero ya viene toda la data generada, pues entonces no entendí bien como todo ese proceso de tener que normalizar los datos, de, por ejemplo, que tienen que venir de las mismas fuentes. Hay varios temas ahí. Ya, bacán. Sí, sí, yo creo que es como el paso que como que cierra el ciclo, una cosa así. El primero por lo menos.
Ya, gracias. Sí, y agregar, por ejemplo, el tema de que no se entiende, cuando te dan ejemplos así, que no se entiende lo que son las variables X y la variable Y, po. No se entiende lo que es una variable dependiente, una independiente. En cambio, cuando lo haces tú, se entiende al tiro, pues, ¿cachai? Que se entiende que el alien va a depender de todos estos otros datos. Entonces, esto Y y lo demás X. Queda clarito cuando lo haces tú. Ujú. Ya. Miguel Quilape. Sí, hola. Oye, buenas Buenas. presentaciones, te agradece. Se hacía falta algo de este tipo. Buenas. No, cosa interesante nomás que estaba mencionando acerca de usar este tipo de tecnología en temas de leyes, por ejemplo. Ujú. Y claro que es súper buena idea, pero hay todo, para mencionar, no, porque es interesante el tema, yo leí algo de eso, de que hay un problema ético y moral bien fuerte por detrás, porque en el fondo nadie audita estos modelos, pues no hay forma de auditarlos todavía. Entonces dependí mucho de quién lo entrena y estos son considerados como hijos. Si tú tenías un sesgo, tu hijo hereda ese sesgo, ¿cachai? Entonces, temas legales, ya se hizo una prueba y dictaba sentencia el algoritmo, ¿cachai? En base al vector de características del Ujú. caso. Y pasaba que a la gente negra no la dejaba salir, ¿cachai? No tenía el mismo criterio. La Ah, por habían lo histórico. entrenado seco, claro, por el histórico. Y Amazon también no había ocupado inteligencia artificial y había toda una talla que había despedido a su empleado de inteligencia artificial para seleccionar candidatos porque Ya. habían entrenado el modelo en base al histórico. Y el histórico era mayoritariamente de hombres. No postulan muchas mujeres a Amazon, solo hombres, pero cometieron el error de incluir el género dentro del vector de características. Y eso determinó de que lo consideraron un factor como de descarte, no de historia. ¿Cachai? Entonces, ¿qué Claro. pasaba? Las mujeres tenían mucho menos probabilidad de quedar y eso pasaba y después lo descubrieron porque no había forma de hacer el seguimiento. Y Claro. entonces, como bien fuerte el tema. Claro, Y son como todos procesos de Machine Learning. claro, entonces fue súper fuerte descubrir que lo habían entrenado mal, que había dado el sesgo. Hay un experimento súper interesante que puede hacer cualquiera, es poner peinados horribles en Google y vaya a ver que aparecen puros peinados de gente morena. Y si poní peinados hermosos, ¿cachai? Cosas así, aparecen mayoritariamente gente rubia, ¿cachai? Hay sesgo claramente heredado. Sí. Y el último tema, alguien hablaba de dataset, ya hay una página que yo cacho que más de alguno debe conocer, pero por si acaso, que es Kaggle, y esa página, mucha empresa grande, Coca-Cola, no sé, aerolíneas, etcétera, deja dataset completos históricos de ellos con un problema determinado. Y la gracia es que tú competís y si encontrás una solución, la óptima, gana premio en lucas y puede llegar hasta $1.000.000, que son problemas que arreglan temas grandes. Así que si alguien quiere jugar, pero va a competir con equipos de chinos, así que ahí es el único problema. Eso no, Buena. es todo lo que podía aportar. Súper buena presentación, gracias.